del líquido cefalorraquídeo, la dinámica del líquido cefalorraquídeo, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y estos plexos coroideos están dentro de los ventrículos cerebrales. Esta es una vista endoscópica. Los plexos coroideos son una especie de vellosidades que están bastante vascularizadas, ¿no? Vista endoscópica, y acá una vista de un corte de anatomía patológica, ¿no? Un primer concepto que debemos tener en la producción del líquido cefalorraquídeo es que este se produce a un débito estable. Esto quiere decir que siempre se va a producir la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo y que es en promedio 21 mililitros por hora, que va a variar, que definitivamente va a variar de persona a persona. Unos producirán 20, 19, 22, 23, pero ese débito siempre va a ser constante en la misma persona. Si produce 21 mililitros, siempre va a producir 21 mililitros por hora, ya sea en la niñez, ya sea en la adultez, siempre va a continuar produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el primer concepto, un débito estable. Esta producción normalmente no está influenciada por variaciones fisiológicas de la presión intracerebral. Esto se llama hay situaciones que incrementan la presión intracerebral, como son las maniobras de Valsalva, ¿no? O sea, el pujar aumenta la presión intracerebral, pero eso tiene un rango de normalidad y ahí no cambia la producción de líquido cefalorraquídeo. Pero si la presión ya llega a niveles muy elevados, puede disminuir esa producción, pero eso ya sería una condición patológica. El segundo concepto importante que debemos tener es que la secreción, la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decir que para producirse líquido cefalorraquídeo se va a consumir energía. Y entonces, en base a esto, puede ser influenciado por depresores del metabolismo, como son la acetazolamida y la furosemida. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos, va a circular a través de todo el sistema ventricular y luego va a pasar a las cisternas de la base. De las cisternas de la base va a ir a los espacios subaracnoideos y de los espacios subaracnoideos va a llegar a los sitios de absorción, donde va a ser absorbido. Esta circulación se da siguiendo el ritmo del corazón, ¿no? Es un flujo pulsátil. Lo que se decía, ventrículos, cisternas de la base, espacio subaracnoideo y finalmente sitios de absorción. ¿Dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Se reabsorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy características y particulares del cerebro, ¿no? Están formadas por un repliegue de la dura madre. La dura madre se repliega, forma una cavidad y en esa cavidad circula sangre venosa. Los senos venosos son, digamos, el sistema de colección de la sangre venosa del cerebro, ¿no? Hay varios senos venosos en el cráneo, seno longitudinal superior, seno sigmoides, seno recto, una serie de senos, y es allí donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Tercer concepto importante es que la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno pasivo. Entonces tenemos tres conceptos importantes: la producción de líquido cefalorraquídeo es a un débito constante. Segundo concepto, la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo que consume energía. Y tercer concepto importante, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno pasivo. Se dice que es un fenómeno pasivo porque depende de los gradientes de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso. Lo que quiere decir que tiene que haber mayor presión en el espacio subaracnoideo y menor presión en el seno venoso. Y es así como pasa el líquido de un lado hacia el otro.
Hay unos facilitadores para que se genere este pasaje y son las velocidades aracnoideas de Pacchioni. Son estructuras que están distribuidas a lo largo de todos los senos venosos y eso facilita que pase el líquido cefalorraquídeo a los senos venosos. Entonces, hasta ahí para entender la fisiopatología, ¿no? Tanto la anatomía como la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Entendiendo esto, nosotros podemos entender que la hidrocefalia se puede producir por tres mecanismos. Un mecanismo es por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Otro mecanismo, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y el tercer mecanismo, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Se postula que podría producirse también a falta de absorción debido a inmadurez cerebral, algo que aún sigue siendo materia de investigación y que aún no se ha concluido si es cierto o no es cierto. Entonces, tres mecanismos: hiperproducción, aumento de la resistencia de la circulación y aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Vamos explicando cada mecanismo. Primer mecanismo, hiperproducción del líquido cefalorraquídeo. Esto se debe casi exclusivamente a la presencia de tumores del plexo coroideo. Entonces, es fácil entender que si se dan tumores de las células del plexo coroideo y las células del plexo coroideo están especializadas en producir líquido cefalorraquídeo, lógicamente al aumentar o al haber una reproducción indiscriminada de estas células, va a aumentar la producción de líquido cefalorraquídeo. Los tumores del plexo coroideo pueden ser papilomas o carcinomas, pero estos tumores son de presentación bastante rara y por lo tanto este mecanismo es de una presentación extremadamente rara. La hipervitaminosis A también se dice que puede explicar hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en la práctica clínica nunca hemos visto un caso de hidrocefalia por hipervitaminosis A. Entonces, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo es un mecanismo de presentación extremadamente raro. El segundo mecanismo es un obstáculo o aumento de la resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo, que quiere decir un obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. En algún punto donde circula el líquido cefalorraquídeo, se pone un stop y el líquido no circula, se acumula y se produce hidrocefalia. En realidad, esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias. Y siendo la mayoría de las hidrocefalias, este tipo de mecanismo se divide en dos tipos de hidrocefalias: las hidrocefalias no comunicantes y las hidrocefalias comunicantes. Es importante tener bien claro estos conceptos. Primero, que el mecanismo de obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo es el más frecuente. Entonces, segundo, que está dividido en no comunicantes y comunicantes y que esto va a tener injerencia en el tipo de decisión terapéutica. Se llama no comunicante cuando el obstáculo es ventricular y se llama comunicante cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos. No comunicante, el obstáculo está dentro del ventrículo. Comunicante, el obstáculo está fuera de los ventrículos. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Tercer mecanismo, aumento de la presión venosa sinusal. No, esto se explica fácilmente entendiendo que hemos dicho que para que pase, se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, se necesita un gradiente de presión en que la presión del espacio subaracnoideo tiene que ser mayor que la presión del seno venoso. Pero si esto se invierte, si aumenta la presión venosa, entonces no va a haber ese gradiente de presión y no se va a poder reabsorber el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto se va a acumular y se va a formar hidrocefalia. Entonces es el tercer mecanismo. Que la presión venosa sinusal en el cerebro aumente es bastante rara. Una de las causas tendría que ser las trombosis venosas, que son bastante raras.
pueden estar asociadas a traumatismo encefalocraneano, pueden estar ligadas a infecciones de la cara, que generalmente ya no se ve eso, que no se ve trombosis de los senos por infección a la cara, porque con el advenimiento de los antibióticos eso ya ha pasado prácticamente a la historia, ¿no? Entonces también este mecanismo es de presentación bastante raro. En conclusión, el mecanismo más frecuente es un obstáculo a la circulación del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia se da en fases. Se habla de una fase de inicio, que es el momento en que el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse, pero el cerebro, el encéfalo comienza a generar sus mecanismos, o a utilizar sus mecanismos de compensación. Esto es ocupar los surcos, ocupar las cisternas, tener los mecanismos de plasticidad, elasticidad. Entonces todo eso hace que no haya una expresión de ese aumento de líquido cefalorraquídeo. Entonces hasta ahí hablamos de una fase de inicio. Cuando comienzan a aparecer síntomas, signología por el acúmulo de líquido cefalorraquídeo, ya hablamos de una fase aguda, ¿no? La fase aguda es un estado de emergencia que debe ser resuelto cuanto antes, y porque puede producir daño permanente o la muerte. Entonces debemos resolver cuanto antes una hidrocefalia en fase aguda. Pero felizmente la mayoría de hidrocefalias no evolucionan hacia esa hipertensión intracraneal terminal y van a volverse crónicas por adquirir nuevos mecanismos de compensación, y puede coexistir una presión aparentemente normal y la dilatación de los ventrículos. Entonces ya eso entra en una fase crónica. El problema acá es saber cuáles pueden llegar a una fase crónica, ¿no? Y cuáles pueden llevar a la muerte o pueden causar una lesión permanente. Entonces, por eso, en una fase aguda, la hidrocefalia debe ser manejada como una emergencia. Muy bien, ¿cuáles son las causas de la hidrocefalia? Las causas son infinitas, innumerables. Hablamos de causas prenatales, causas bueno, pedagógicamente se dividen las causas. No es que sea la única clasificación, nosotros hemos escogido las causas que utilizan la edad, entonces hablamos de causas prenatales. Las causas prenatales son aquellas que se dan antes de que el niño nazca, o sea, se generan antes de que el niño nazca y se manifiestan lógicamente principalmente en el periodo neonatal. Rara vez se van a manifestar en la adolescencia y más rara vez se van a manifestar en la adultez. La mayoría de estas hidrocefalias son de origen malformativo. Esto quiere decir que hay alguna alteración en la formación del sistema ventricular, ¿no? Entonces, la mayor parte de estas hidrocefalias es por una malformación en el sistema ventricular. También puede haber causas infecciosas, vasculares y criptogenéticas. Se habla de criptogenéticas cuando no se conoce la causa. Aunque con el advenimiento de nuevos mecanismos de diagnóstico, de nuevas herramientas de diagnóstico, cada vez esas criptogenéticas van disminuyendo. Pero aún hay algunas hidrocefalias cuya causa exacta no se conoce. Un cuadro representativo de las malformaciones del sistema ventricular son las estenosis no tumorales del acueducto de Silvio. Esto quiere decir estenosis, quiere decir estrechamiento, de que el acueducto de Silvio esté estrechado, pero no porque esté presionado o obstruido por un tumor o por algo, sino que ya
se han conformado de nacimiento así, estrechas. Entonces el líquido no va a circular como normalmente debiera y se va a acumular y va a formar hidrocefalia. Este es el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. Y su incidencia es de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Entonces, sacar la cuenta cuántos podrían haber en nuestra población solo de Lima, ¿no? Cuántos por año podrían haber utilizando esas cifras, ¿no? La segunda son las causas postnatales, que se refieren más a las hidrocefalias en los niños, ¿no? Y en ellos la principal causa son los procesos expansivos. Hasta el 20% son por tumores, ¿no? Y la localización más frecuente de estos tumores va a estar en la fosa posterior, en la región pineal o en la región mesencefálica. Acá un tumor de la región pineal está generando hidrocefalia, ha hecho crecer el tercer ventrículo en forma impresionante. Los ventrículos laterales están aumentados de tamaño y tienen este halo que es el edema transependimarium, ¿no? O sea, es tanta la presión que está ejerciendo el líquido que escapa a través del epéndimo hacia el parénquima cerebral. Eso se llama edema transependimarium. Y finalmente tenemos las hidrocefalias en el adulto, que son muy variadas y numerosas. Algunas de las hidrocefalias del adulto pueden ser congénitas, son las más raras, y la mayoría son adquiridas. Y entonces en los siguientes 4 grupos podemos clasificarlas en hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas y tumorales. Las hemorrágicas se dan fundamentalmente por la ruptura de un aneurisma intracraneal. Quiere decir que un aneurisma se rompe, sangra y esa sangre se va al espacio subaracnoideo. La sangre fuera del componente vascular, ya sea fuera de las venas, fuera de las arterias, la sangre es muy irritante para el resto de tejidos. Y entonces va a irritar el aracnoides y va a hacer que se inflame y se pegue el aracnoides. Y por lo tanto no va a circular por ahí líquido cefalorraquídeo, se va a acumular y va a generar hidrocefalia. Entonces es el mecanismo. Los procesos inflamatorios se dan por procesos generalmente infecciosos, ya sean virales, bacteriales, específicos, e incluso podemos agregar acá los procesos parasitarios, ¿no? Estos dan por este agente que llega ahí, van a dar también procesos inflamatorios que van a hacer que el aracnoide se inflame, se pegue y no circule el líquido cefalorraquídeo. En tercer lugar están las traumáticas. Se dice que en todo traumatismo encefalocraniano va a haber algún grado de hemorragia subaracnoidea. En este caso ya sería traumática. Pero igual la sangre sale al espacio subaracnoideo y irrita al aracnoides, hace que se adhiere, se pega y no circule el líquido cefalorraquídeo. Entonces ustedes ven que más o menos el tipo de mecanismo en estas tres grupos es similar y se da en el espacio subaracnoideo. Entonces estas son hidrocefalias de tipo comunicante, o sea, el obstáculo está fuera de los ventrículos. Y finalmente tenemos los tumorales, que generalmente se dan dentro de los ventrículos, obstruyendo pequeños espacios, ya sea el tercer ventrículo, los agujeros de Monro, el acueducto de Silvio, incluso el cuarto ventrículo. Entonces estos serían las hidrocefalias de tipo no comunicante. Bien. Acá una imagen de una hidrocefalia con un tumor de la región mesencefálica, ¿no? Prácticamente el cuarto ventrículo está desaparecido. Muy bien. Entonces, conociendo todo esto, nosotros debemos ahora
conocer cuál es el cuadro clínico para poder diagnosticar y lógicamente diagnosticar para poder tratar o curar esta patología. El cuadro clínico en el lactante y recién nacido se caracteriza por macrocefalia. Es el signo más evidente y frecuente, ¿no? Uno no puede darse cuenta que acá hay una macrocefalia, ¿no? Es evidente. Ya cuando el proceso está muy avanzado, se pueden asociar signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Todo lo que dice acá, apuntamiento de la fontanela, separación de las suturas, piel fina, brillante, signo de Porinón. Edema de papila no es tan frecuente, pero sí lesión o atrofia del nervio óptico, ¿no? Que puede dejar con disminución de la agudeza visual o incluso con ceguera a los niños, ¿no? Entonces esto es en el recién nacido, ¿no? El ejemplo que les ponemos es un niño que ya ha llegado a la hipertensión endocranial, todo esto está irritable con hipertensión endocranial, está vomitando seguramente, por eso llega inclusive a la desnutrición. Entonces esto no debe ser la situación en que nosotros hacemos el diagnóstico. El diagnóstico debiera hacerse bien precoz para no llegar a esta situación, ¿no? Por ejemplo, este niño que tiene un mielomeningocele, nace con un defecto, entonces estos pacientes se operan del mielomeningocele y ya prácticamente se sabe que van a hacer una hidrocefalia. Entonces a estos niños se les mide constantemente el perímetro cefálico y cuando el perímetro cefálico escapa de su percentil normal, se sospecha que tiene hidrocefalia, se hacen los estudios correspondientes y se corrige esa hidrocefalia tempranamente y la evolución de este niño debe ser en forma normal, ¿no? Entonces no esperar que se llegue a esta condición en que probablemente el parénquima está bastante maltratado. Entonces, la medida del perímetro cefálico es importante y es una medida que está incluida en el control de niños sanos. Y eso, cualquier elevación de este perímetro en relación al percentil, a la edad, a la talla, debiera considerarse como sospecha de presencia de hidrocefalia. En el niño la clínica va a variar. La clínica va a ser un síndrome de hipertensión intracraneal en todas las formas que se pueden presentar, ¿no? Desde la triada clásica, cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, hasta la triada de Cushing, de hipertensión arterial sistémica, bradicardia y trastorno respiratorio, que es un estado post-mortem, ¿no? Entonces puede pasar por rigidez del cráneo, cefaleas, vómitos, alteración de la conciencia, alteración de nervios oculomotores, todo eso en las fases de la hipertensión endocranial. Y lo mismo ocurre en el adulto. El cuadro clínico es de un síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué la diferencia con el recién nacido? Porque en el recién nacido o neonato, las suturas aún no se han cerrado. Y entonces eso hace que sea permisible la apertura del cráneo y va un crecimiento del cráneo. En cambio, cuando ya se cerraron las suturas, el cuadro va a ser hipertensión intracraneal. Una vez que con el cuadro clínico hemos determinado el diagnóstico, nosotros debemos ir a corroborar esto mediante los exámenes auxiliares y el examen auxiliar de elección para determinar la presencia de líquido cefalorraquídeo es la tomografía. O sea, basta una tomografía para saber si hay o no hay hidrocefalia. No necesariamente para saber la causa. Algunas tomografías, por ejemplo esta, nos puede sugerir que esto es por una toxoplasmosis, ¿no? Es algo característico. Pero eso debe ser corroborado seguramente por exámenes de anticuerpos para ver si efectivamente coinciden, ¿no?
O sea, el cuadro clínico del paciente, la historia clínica del paciente va a determinar qué otros exámenes se tienen que hacer para tratar de llegar a la causa. Acá solo estamos determinando la presencia de hidrocefalia. La resonancia también puede servir para diagnosticar la presencia de hidrocefalia, pero es más útil en la determinación de malformaciones del sistema ventricular. La ecografía transfontanelar también nos puede determinar la presencia de hidrocefalia. Otras pruebas como la transiluminación también podría ayudarnos a determinar que hay hidrocefalia. Muy bien, con el hecho el diagnóstico, nosotros debemos llevar un tratamiento a este tipo de pacientes, ¿no? Cuando se trata la hidrocefalia, frecuentemente solo se trata el síntoma. Esto es una forma de decir que solo lo que se hace es disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Aunque la filosofía debiera ser tratar la causa de fondo, así. Si uno tiene un tumor, saque el tumor y se restituye la circulación de líquido cefalorraquídeo. Pues no siempre es posible aplicar eso. El tratamiento médico en la hidrocefalia es una alternativa que está basada en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como habíamos dicho que para la producción de líquido cefalorraquídeo es necesario el consumo de energía. Entonces estos pueden bloquear la producción de esa energía y no se va a producir líquido cefalorraquídeo. Pero como todos sabemos nosotros, todo lo que es metabolismo se da en cascadas y al no funcionar una cascada, hay una cascada alternativa metabólica que hace que lo que no se está produciendo se comience a producir. Por eso mismo este tratamiento es transitorio e ineficaz a largo plazo. Entonces no se puede usar un tratamiento médico de continuo. En realidad el tratamiento de la hidrocefalia es básicamente quirúrgico. Entonces, como alternativas quirúrgicas podemos tener las punciones lumbares. Uno puede hacer una punción lumbar y evacuar el líquido cefalorraquídeo, pero este no es un tratamiento definitivo. Y esto está referido solo a pacientes con hidrocefalia comunicante. También se puede poner una derivación externa, o sea, ir directamente al ventrículo y sacar el líquido hacia el exterior. El problema con esto es que hay alto riesgo de infección. Se les dice que potencialmente al quinto día ya todo esto está infectado. Entonces es una alternativa que debe ser transitoria, ¿no? Y que debe ser cambiada lo más antes posible. Puntos de inserción para llegar a los ventrículos: el área frontal derecha, el área parieto-occipital derecha, aunque se puede poner también la frontal izquierda, parieto-occipital izquierda. En realidad por cualquier lado se podría llegar a los ventrículos, pero allá se prefiere las zonas que teóricamente son menos elocuentes, o sea que van a dar, su lesión va a dar menos manifestaciones, ¿no? Igual de todas maneras el catéter va a atravesar el parénquima cerebral para llegar al ventrículo. Bueno, acá un abordaje frontal. Se recomienda que siempre el catéter debe estar ubicado hacia el asta anterior porque ahí hay menos cantidad de plexos coroideos que podrían envolver el catéter y obstruirlo. Y finalmente el tratamiento definitivo son las derivaciones internas. Primero se comenzó a usar la derivación ventrículo-atrial. 40 años, 50 años, lo que se usaba era derivación ventrículo-atrial. Pues luego se satanizó diciendo que había altísimo riesgo de endocarditis
Entonces se cambió hacia la derivación ventrículo-peritoneal, que es lo que más se usa en este momento, sin haber dejado de usar las ventriculoatriales, que alternativamente en algunos momentos se puede usar. También podemos usar derivaciones lumboperitoneales, que van del espacio raquídeo lumbar hacia la cavidad peritoneal, pero esto también está restringido para pacientes con hidrocefalia comunicante. En teoría, uno puede derivar el líquido cefalorraquídeo a cualquier parte del organismo, subcutáneo, al muscular, a la pleura, a la vesícula, ¿no? Cualquier lado. Pero estos son los sitios que actualmente se usan para un sistema de derivación. Un sistema de derivación consta de un catéter ventricular que va al ventrículo, un reservorio y un catéter ya sea atrial o ya sea peritoneal, de acuerdo a donde vayan, ¿no? El reservorio consta de dos válvulas. Una válvula antirreflujo, o sea, que impide que el líquido cefalorraquídeo retorne, y una válvula de presión, que es la que determina cuánto de líquido va a salir, ¿no? Hay hidrocefalias de presión alta, presión baja, presión media, y las válvulas regulables, ¿no? Que mediante un magneto puede regularse cuando ya están colocadas, ¿sí? Entonces, derivación ventriculoatrial que va vía la yugular, y derivación ventrículo-peritoneal. Todo esto se lleva por debajo del tejido subcutáneo. Es una derivación lumboperitoneal. Y una alternativa de tratamiento es la tercer ventriculostomía, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, la imaginan en 3D, siendo esta parte externa la más anterior, siendo esta otra parte que estoy señalando ahora de posición intermedia, más profunda, y finalmente la zona más profunda, esto que está acá, que es el piso del tercer ventrículo, pues pueden imaginarse eso. Entonces lo que se hace es hacia afuera, entrar al cuarto ventrículo, pasar por el agujero de Monro, llegar al piso del tercer ventrículo y romper el tercer ventrículo para que por ahí escape el líquido cefalorraquídeo. Aquí hay algo de plexo coroideo, ¿no? Entonces la idea es romper el tercer ventrículo para que el líquido cefalorraquídeo escape por ahí, para que escape y vaya a las cisternas y de ahí al espacio subaracnoideo. Y entonces este tipo de procedimiento está referido solo para pacientes con hidrocefalia de tipo no comunicante. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Esto es esquemáticamente lo que se hace. Se entra al ventrículo, al asta anterior del ventrículo lateral, se pasa por el agujero de Monro, se llega al tercer ventrículo, se llega al piso del tercer ventrículo y se rompe ahí. Entonces, el líquido va a circular a las cisternas de la base y va a ir a los espacios subaracnoideos. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Ok.